Bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Le invito a que vayamos a la Biblia, mis hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gloria a Dios, aleluya. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Para todos quizás muy conocida esta cita bíblica. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a esperar que todos lo encuentren, mis hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lo leemos tal como está escrito. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. ¿Puede sentarse, mi hermano? Quiero que le dé la mano al que está a la par suya, una sonrisa, y dígale: ¿vive Cristo en ti? Así en forma de pregunta. ¿Vive Cristo en ti? Aleluya, sin miedo, hermano. Vive Cristo en ti. El apóstol Pablo, mis hermanos, era un hombre entregado a la obra de Dios, entregado a trabajar y a predicar el evangelio. Desde el momento que se le fue encomendado llevar la palabra a los gentiles, fue un hombre que tuvo una lucha muy dura, muy difícil, porque siempre tuvo oposición de parte de los judaizantes, aquellos que se apegaban a la ley, y habían unos que venían al evangelio, pero querían mantenerlo de la ley, querían obligar a aquellos, a los gentiles, a los demás, que tenían que judaizarse. Pero sin embargo el apóstol Pablo sabía que la salvación era por fe, la justificación era por fe. El apóstol Pablo defiende, y en esta carta a los Gálatas, mis hermanos, dice que no hay otro evangelio, que solo hay un evangelio. Incluso versículos anteriores en esta carta reprende a Pedro, porque antes de llegar a aquel lugar, Pedro comía con los gentiles y estaba con los gentiles. Pero cuando llegaron los judíos, prácticamente él se separó. Y todo esto a Pablo le molestaba, porque la vida en Cristo es una vida diferente. Aquel que vive en Cristo y que tiene a Cristo en su corazón tiene que ser diferente, porque ya no es justificado por la ley que estaba en ese momento, porque Cristo vino a abolir la ley y a quitarla para que se cumpliera, a ser justificados por el sacrificio de Cristo. Pero entonces dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es importante para el cristiano crucificar esta carne. Es importante, hermanos, es una muerte necesaria crucificando esta carne con Cristo. Porque dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando crucificamos esta carne, mis hermanos, cuando venimos a Cristo, entendemos que ese sacrificio glorioso que Él hizo en la cruz del Calvario no es por gusto, que ese sacrificio glorioso que hizo en la cruz del Calvario tiene poder para cambiar y transformar. Ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario tiene poder para transformarnos y cambiar nuestra vida, para hacer una vida diferente. Ay, Shakima, Sokalaya, Sama, que y aquel que está crucificado juntamente con Cristo, se tiene que ver la diferencia, tiene que ver una transformación. Por eso Pablo predicaba que es cierto que la ley se estuvo cumpliendo, pero ahora era necesario entender que la salvación venía por la fe, que éramos justificados por el sacrificio de Cristo. Pero ¿qué significa esa justificación? Significa que ahora vamos a vivir para Cristo. Significa que aquellos deseos de la carne que nosotros teníamos tienen que morir. Aquel viejo hombre tiene que morir.
Mas el que está en Cristo es nueva criatura. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dice su palabra. Aquel que ha crucificado la carne, mi hermano, tiene un pensamiento diferente. Aquel que entiende que Cristo vive en su vida va a cambiar, va a ser transformado, porque el poder del Evangelio, mi hermano, viene sobre cada uno de aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esa confesión, mi hermano, tiene poder, porque muchos de nosotros antes no podíamos cambiar, pero confesamos a Cristo y nuestra vida fue transformada. Fuimos crucificados. Es una muerte necesaria para esta carne. Hay muchos que este evangelio ya no lo predican. Ahora solo hablan de que no, ya somos salvos por fe. Momento. Aquí dice claramente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Él estoy crucificado. ¿Qué significa esto? Que voy a sacrificar estos deseos de la carne. Ya no le voy a dar rienda suelta a la carne. Ahora tengo que vivir en el Espíritu, porque cuando aceptamos a Jesucristo, viene el Espíritu Santo que nos da testimonio de cómo caminar. Viene el Espíritu Santo a nuestra vida, que nos enseña cómo nos vamos a dirigir ante las personas, ante cualquiera que venga con nosotros o hacia nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos da la guía, nos enseña cómo caminar, cómo ser guiado. Por eso no hay excusa, tenemos que crucificar esta carne. Aquel que ha aceptado a Cristo, crucifica esta carne. Pero hay muchos que no quieren crucificar esta carne. Hay muchos que dicen que vamos para el cielo, me voy a incluir. Pero hay muchos que se han alejado de Dios, porque ya no crucifican esta carne. Es necesario que muera esta carne, mis hermanos. Es necesario, porque esta carne es pecaminosa. A nosotros el pecado fácilmente se nos pega, pero lo que es de Cristo cuesta. Lo bueno cuesta, porque muchos de ustedes ahorita no quisieran estar acá en este lugar. Quisieran estar en su casa descansando, quizás viendo películas, haciendo otra cosa, pero lo que menos quisieran hacer es sacrificar esta carne en esta vigilia. Pero sin embargo, cuando hemos entendido que estamos juntamente crucificados con Cristo, nuestra vida tiene que entender, mis hermanos, nosotros tenemos que entender, hermano, que esta carne tiene que soportar, hermano, porque esto no es nada para el sacrificio que el Maestro hizo. Esto no es nada, mis hermanos, para el sacrificio, para esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Lo que nosotros hacemos, mis hermanos, no es nada, no vale nada en comparación de ese sacrificio glorioso. Ay, Shaki Masokalaya Sama, Kendalama Kidalama Sokalaba Sama. ¿Por qué no vamos a sacrificar esta carne? Tienen que morir esos deseos pecaminosos. Y aquí es donde tenemos mucho problema en la iglesia evangélica, porque mucha iglesia evangélica quiere seguir viviendo las cosas del mundo estando en el evangelio. Pero el apóstol Pablo es muy claro en este versículo. Tenemos que estar crucificando esta carne, y tenemos que hacerlo día con día, mis hermanos, porque los sacrificios, todo lo que usted hizo ya pasó del día de ayer. Estamos en un nuevo día donde en el cual van a venir pensamientos pecaminosos. Hay muchos que quizás cuando venían para acá vieron muchas cosas que está celebrando el mundo, y a muchos se les alegró la carne. Muchos que querían dejar y quizás agarrar para otro lado. Pero déjame decirte algo: cuando Cristo vive en nosotros, nuestro pensamiento ha cambiado. Cuando Cristo está en nuestra vida, mis hermanos, aquí el Espíritu dice: ven, vamos a adorarle, vamos a exaltarle, vamos a glorificarle, porque se merece la honra y la gloria. Él se merece la alabanza que sale de tu boca. Él se merece que tú le alabes, que tú le exaltes en cada coro, en cada alabanza. Cuando Dios te está hablando a través de la palabra, es necesario, mis hermanos, que quitemos estos deseos de la carne y que nos transformemos en el poder del Espíritu Santo. Crucificando esta carne. Es necesario una muerte espiritual al viejo hombre, pero una nueva vida espiritual tenemos que estar viviendo.
Ya no podemos seguir igual. Dice Romanos 7:4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Aquel que está sacrificando la carne, mis hermanos, se le tienen que ver los frutos. Aquel que sacrifica la carne, se le tienen que ver los frutos. Y aquí muchos también entramos en problemas, mis hermanos, porque levantamos las manos muchas veces, pero los frutos no se nos están viendo. Si estamos con Cristo juntamente crucificado, se tienen que ver los frutos en nuestra vida, en el día a día, aquí en el Evangelio, en el trabajo, donde tú te muevas, se tienen que ver los frutos que Dios da. Porque ya no vivimos en nosotros, sino que es una vida diferente, algo distinto, algo que muchas veces el que anda en la carne no lo va a entender, porque de repente dice, bueno, ¿y por qué es tanto culto? ¿Por qué tanta vigilia? ¿Por qué tanto ayuno? ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué sacrifican tanto la carne? Porque hemos entendido que si no sacrificamos este churrascón de carne, mis hermanos, vamos a decaer en nuestra vida espiritual, y lo que menos queremos hacer es tener un retroceso en nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que seguir sacrificando esta carne y dar frutos en el Espíritu, dar frutos para nuestro Dios. Esos frutos se tienen que ver en tu vida. Si Cristo vive en ti, tienes que dar fruto. Si Cristo vive en ti, tienes que dar fruto. Se te tiene que notar, no solo por hablar lengua, por danzar, sino que se te tiene que notar en tu vida, en el día a día, en tu testimonio, donde tú te mueves. Tienen que notar que tú eres un hijo de Dios, en el cual has sacrificado esa carne. Pero lo que menos nos gusta es sacrificar esta carne. Eso no lo queremos hacer. Queremos ver resultados en nuestra vida espiritual. Sacrifique la carne. Quite esos deseos pecaminosos. Usted ya conoce. No vamos a perder tiempo en eso, mis hermanos. Usted ya conoce todo lo que es de la carne, mis hermanos. Lo que ve en su teléfono, todo lo que celebra el mundo, ya conocemos nosotros. Por eso es que veo usted un pueblo esta noche alabando a Dios. Hay muchos que quisieran estar en la casa ahorita en el sillón, otros con la panza pelada en la hamaca quisieran estar, pero aquí estamos sacrificando. Hay muchos que ya se están durmiendo, aleluya. Y eso que vamos empezando esta vigilia, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Vale la pena ese sacrificio. Aunque te haya tocado pesado en el trabajo, eso no es nada. Eso no se compara con la crucifixión de nuestro Maestro. Eso no se compara. Por eso tenemos que luchar día con día, para crucificar esta carne. Tenemos que luchar día con día, no importando el cansancio, no importando aquellas cosas que nos estén estorbando. Esta lucha tiene que seguir día con día, crucificando esta carne. Tienes que morir al yo. Tienes que morir a tu ego. Porque hay muchos que por eso no dan frutos. Es que me siento cansado. Es que siento esto. Yo siento que lo que se está predicando allí es muy duro. Yo siento que la palabra allí es muy fuerte. Yo siento, deja de sentir. Deja que si Cristo vive en ti, el mismo Espíritu Santo te va a enseñar que ese tuyo tiene que desaparecer. Tienes que darle la honra y la gloria a Dios, porque si Cristo vive en ti, mi hermano, vas a entender que es importante que le estés alabando a cada momento. Vas a entender que esta carne, aunque se canse, pero tienes que sacar ese yo de tu vida, ese ego que no te deja avanzar. Por eso es que hay muchos que no les gusta trabajar en la obra de Cristo, que somos tan cómodos, mis hermanos, que se le dice, sirvamos en la iglesia. No, mi hermano, yo no puedo. Yo decía un día de estos, ¿qué es lo que se le exige a un líder? ¿Qué se le exige a un servidor? Nada más congregarse. ¿No tendríamos que hacerlo todos nosotros, mis hermanos? Qué silencio, mi hermano. Como aparece una vez a la semana, una vez al mes. Pero si Cristo vive en ti, y entonces pues, ¿a dónde están los demás días? Es que tienen que entenderme. Yo te puedo entender como carne, pero y entonces el sacrificio del Maestro. No has muerto a tu yo,
Todavía sigues con tu yo y lo que tú sientes, y eso tiene que morir, porque tiene que haber una vida diferente en Cristo. Por el tiempo voy a ir avanzando, mis hermanos. Dice la segunda parte del versículo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo como vida en nosotros, mis hermanos. Esto no es una metáfora, sino que es una verdadera vida espiritual que tiene que haber en nosotros. Una vida espiritual con Cristo. Pero hay muchos de nosotros que decimos que Cristo vive en nosotros, pero ni siquiera oramos. 5 minutos y nos levantamos. No tenemos comunicación con nuestro Dios, pero decimos que Cristo vive en nosotros. Y si nos hincamos a orar, muchas veces nos dormimos, porque estamos dormidos espiritualmente. Pero cuando Cristo vive en nosotros, usted dice: 2 horas de oración, no hombre, si eso rápido pasa. Eso rápido pasa, porque platicar con Cristo, comunicarnos con Cristo, mis hermanos, cuando Cristo vive en nosotros, hay una gran necesidad. Pasa mucho tiempo de rodillas y pasa mucho tiempo diciéndole: oh Dios, te amo, te amo, te amo, mi Señor, te alabo, mi Señor. Pero hay muchos que ya no oran, ya no buscan la presencia de Dios, pero siguen diciendo que Cristo vive en su corazón, siguen diciendo que tienen una nueva vida. Pero lastimosamente, déjame decirte que quizá Cristo ya no está viviendo en ti y no te has dado cuenta. Has retrocedido en tu vida espiritual, y esta noche Dios te dice: tienes que volver nuevamente a esa búsqueda. Recuerda cuando en la prédica te levantabas hablando lengua. Recuerda cuando en la prédica tú decías: oh gloria a Dios, gracias por esa palabra. Pero ahora, cuando viene un mensaje fuerte, ¿qué dices? No es para tanto. Estás retrocediendo en tu vida espiritual. Tienes que tener un propósito. Cuando vienes a Cristo, hay un propósito en tu vida, porque ya no vives para ti, sino que vives para Cristo. ¿Y cuál es ese propósito, mis hermanos? Yo no sé qué propósito tienes tú con Cristo, pero si tu propósito es solo venir a pasar una noche aquí, déjame decirte que te has confundido. Tu propósito tiene que ser alabarle a Él, mis hermanos. Alabarle y exaltarle, mis hermanos. Si ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, mis hermanos, ¿cómo no le vamos a alabar, mi hermano? Si nosotros no merecíamos nada. Tiene que haber un propósito, y el propósito de estar aquí esta noche es de exaltarle. Tu propósito tiene que ser espiritual, un crecimiento yendo hacia arriba, no hacia abajo. Pero hay muchos que ya no tienen un propósito espiritual, porque Cristo se ha apartado de su vida, porque a Cristo lo había hecho a un lado. Déjame decirte, tienes que volver nuevamente a vivir con Cristo. Tienes que sentir el glorioso Espíritu Santo. Pero hay muchos que sienten el Espíritu, que han perdido el propósito de congregarse, han perdido el propósito de ayunar, han perdido el propósito de orar, el propósito de servir, y solo se presentan por hacer un culto más. Lastimosamente, te voy a decir algo esta noche: que ese sacrificio, ese holocausto no va a ser recibido, porque no tienes propósitos con Dios. Tu propósito es nada más para que te vean. No importa que te vea el pastor, el líder, que te vea Dios en este lugar, que te vea Dios. Tiene que tener un propósito especial estando en este lugar. Tiene que haber un propósito en tu vida estando en este lugar, y el propósito es que te vea Dios, porque si Cristo camina contigo, si Cristo va contigo, tiene que haber el propósito de exaltarle a cada momento. Ay, Shakima, Sokalaya, Sama. Pero hay muchos que ya no tienen ese propósito. Se han llenado de pecado, se han contaminado, porque ya no quieren crucificar la carne. Ya no viven la vida de un evangélico, la vida de un cristiano, un verdadero cristiano. Porque hoy muchos dicen, todos dicen que somos cristianos. Cristiano es aquel
que Cristo vive con él. Cristiano es aquel que tiene temor y temblor de fallarle a Dios, porque si Cristo vive en ti no le vas a fallar. Si Cristo vive en ti y tienes un propósito, no le vas a fallar. Aunque el pecado toque la puerta del pecado en tu vida, no le vas a fallar a Dios, porque vas a entender que tienes a Cristo en tu corazón. Aunque el diablo llegue poniéndote ofertas delante de ti, vas a decir no al pecado. Ese es un verdadero hijo de Dios. Pero hay muchos que le han dado la espalda a Dios. Por eso es que muchas veces no ven la mano de Dios, porque Cristo ya no está viviendo en ti. Cristo ya no está viviendo en ti, pero tú crees que vas para el cielo. Es momento que te levantes. Es momento que levantes y cambies ese pensamiento. Rabahaisi ramahanda rabakida lama. Hindalama kidalama sokalaba sama. Cristo quiere que cambies ese pensamiento, que te levantes nuevamente, que te levantes aquí, porque aquí se predica palabra, aquí se vive en el Espíritu. No puedes estar muerto, porque los muertos no alaban, pero los vivos, donde Cristo vive con ellos, le alaban, le exaltan, le dan palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ay, Shakima Sokalaya Sama. Los muertos no alaban, porque Cristo ya no vive en ellos. Pero donde Cristo vive, va a haber alabanza. Donde Cristo vive, va a haber búsqueda. Donde Cristo vive, aunque el hermano te hable mal del otro hermano, tú vas a decir: eso no me importa. Yo tengo un propósito muy claro. Yo tengo unas metas claras en mi vida espiritual, porque el que me guía no es un líder ni es un pastor, es el pastor de pastores, Jehová de los ejércitos. Es el pastor de pastores el que me guía a mí. Aunque tú veas cosas malas, vas a decir: momento, yo vengo por la palabra, yo vengo por vivir con Cristo, porque me es necesario a mí vivir con Cristo. Es necesario que entendamos que el propósito de estar aquí es porque vivimos con Cristo, es porque estamos con Él y porque Él camina con nosotros. Pero muchos ya no tienen un propósito, porque Cristo ya no está viviendo en ustedes. Hay muchos que tenemos hasta un día escogido para venir aquí a este lugar. Ayer predicaba el tema: cuando Cristo está en el culto, cosas maravillosas suceden. Por eso es que muchas bendiciones no han venido a tu vida, porque te has vuelto tanto que has perdido el propósito de estar en la casa de Dios. Pero aquel que vive con Cristo, sea el culto que sea, está acá en este lugar. Predique quien predique, está usted acá en este lugar. Cante quien cante, está usted acá en este lugar. Porque cuando Cristo vive en ti, tienes un propósito. Y ese propósito, sabes que es exaltarle a Él. Ese propósito es grande en tu vida. No importa quién predique ni quién cante, tú vienes con un corazón dispuesto, contrito y humillado, para presentarte como holocausto delante de Dios. Pero muchos ya no tienen ese propósito. Aquel que Cristo vive en él lleva un proceso de santificación. La santidad siempre se va a predicar acá en este lugar. En algunos términos teológicos se le conoce como santidad progresiva, pero usted ya lo conoce, es en el día a día, donde nosotros vamos, por decir así, para que usted me entienda, tratando de subir en la santidad. Día con día, cambiando. Cuando Cristo vive en ti, tienes el propósito de guardarte para Dios. Cuando te guardas para Dios, te apartas de las cosas de este mundo. Cuando te apartas de las cosas de este mundo, estás buscando la santidad y estás buscando agradarle a Él. Cuando estás buscando agradarle a Él, es porque Cristo está viviendo en ti. Pero hay muchos que, como Cristo ya no vive, ya no buscan la santidad. Y cuando se les habla de la santidad, los ofende, los molesta. Pero cuando hay un pueblo que ama la santidad, es porque Cristo sigue viviendo en sus vidas. Es porque Cristo sigue diciendo: guárdate en santidad para mí, guárdate en santidad para mí, porque si yo vivo en ti, te vas a guardar en santidad para mí.
propósitos que tenemos que tener cuando Cristo vive en nosotros. Me alegra ver que hay mucho pueblo a esta hora temprano, porque han venido con un propósito. Cuando Cristo vive en nosotros, el propósito es importante. Y dice más adelante, por el tiempo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay amor más grande que el amor de Dios. Lo que ahora vivimos en la carne, y para aquel que se guarda para Dios, déjame decirte algo: recordamos el sacrificio del Maestro, porque por amor se entregó a nosotros. Su sacrificio fue expiatorio, su sacrificio fue para justificarnos, su sacrificio fue para liberarnos de la deuda que no podíamos pagar nosotros. Porque si pusieran en la balanza nuestros pecados, mis hermanos, esa balanza se va de golpe, y aunque usted hubiera muerto en la cruz, no le alcanza, pero ni para su dedo gordo, mis hermanos, no nos alcanza. Pero el amor que tuvo por nosotros, el amor que Él expresó en la cruz del Calvario, es el amor de Cristo. Un amor puro y verdadero, que cuando nosotros no valíamos nada, estábamos muertos en delitos y pecados, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno, dice su palabra. Pero aquí, versículos atrás, dice el apóstol Pablo que Él nos justificó a cada uno de nosotros por amor. Ese es el verdadero amor de Cristo, mis hermanos, que todos los que estamos esta noche no merecíamos estar en este lugar. Hay muchos que quizás ya deberíamos de estar muertos. Hay muchos que quizás una enfermedad terminal ya se le hubiera llevado. Pero cuando viniste a Cristo y entendiste el amor de Él, Él te lavó, te limpió, te cambió. ¿Cómo es que Cristo no vive en tu corazón? Porque es que has sacado a Cristo de tu corazón. Porque es que has sacado a Cristo de tu mente y de tus hechos, de lo que haces día con día. No, hermano, no seamos mal agradecidos con nuestro Dios. No hay que ser mal agradecidos con Él, porque el amor de Él ha sido tan grande. Hay muchos que quizás ya no estuviéramos acá en este lugar. Saben que yo le agradezco a Dios, porque desde los 9 años he estado en la iglesia cristiana evangélica. Pero sin embargo, como todo joven, en su momento hubieron cosas que me quisieron llevar al mundo. Pero siempre había una palabra que yo escuchaba y me traía de regreso. Siempre había una palabra. Y este tipo de mensaje muchas veces ya no se predica. Ahora hablan de otros temas que son divertidos y que el campeón que está en ti y muchas cosas así que se repiten. Pero déjame decirte que si Cristo no vive contigo y tú no caminas con Cristo, por más que te venga a predicar lo que yo te pueda predicar de que tienes armas en tus manos, esto y lo otro, pero si tú no estás viviendo con Cristo y no estás con Cristo justamente crucificado, déjame decirte que tú ya fuiste descalificado. Pero es momento que te levantes nuevamente, es momento que sigamos hacia adelante, mis hermanos, que lo que ya pasó atrás, hermanos, dejémoslo. Ahora empecemos una nueva batalla. Digámosle a Cristo: si le he fallado, Padre amado, si le he fallado, he entendido este mensaje de esta noche, he entendido que usted me está hablando para que cambie mi vida, y lo que ya volví a hacer en el mundo, aquello que a usted no le agrada y lo estoy queriendo volver a hacer, momentito, hasta aquí queda. Me voy a parar firme como soldado de Jesucristo, me voy a parar firme en la batalla. Lo que ahora vivimos en la carne, tenemos que vivirlo en Cristo. Por eso es necesario crucificar esta carne, para vivir para Él y para que Él viva en nosotros. Es importante, mis hermanos, no olvide este tema. ¿Vive Cristo en ti? Pregúntese usted cada día: ¿vive Cristo en mí? Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? Si Cristo vive en ti, te va a decir de repente: momento, ¿para dónde vas? Vas a pecar. ¿Que no recuerda el precio que pagué por ti?
Pero eso es cuando Cristo vive en ti. Cuando te digan, vas a servir en la iglesia, lo tenemos que hacer. ¿Saben por qué? Porque somos esclavos de Jesucristo. Y por gratitud le vamos a servir. Por gratitud hay que servirle a nuestro Dios. Hay que ser agradecidos con Él, mis hermanos. Tenemos que ser agradecidos. Ya no puedes estar callado. Es momento que te levantes y también le sirvas a Él. Nuevos líderes de Campo Blanco, nuevos servidores se tienen que levantar. Nuevos ministros en la predicación, nuevos ministros en la alabanza se tienen que levantar, porque le servimos por gratitud a Él. Porque donde vive Cristo, mis hermanos, ahí se nota. Así como cuando usted limpia su casa, mis hermanos. Cuando uno llega y ve un lugar limpio, hermano, uno muy contento. Pero cuando ve una casa desordenada, hasta decepción nota. Así que limpiemos nuestro corazón nuevamente. Quitemos todo aquello. Porque si estamos juntamente con Cristo crucificado, tiene que demostrarse que Cristo vive en nosotros. Y el pueblo del Señor dice, hermanos,